Imponente exhibición del Barça para ganarle 4-0 al Borussia Dortmund y prácticamente, a falta de la vuelta el próximo martes, instalarse en las semifinales de la UEFA Champions League. Saludos a todos, otra vez gracias por conectarse al canal. A los que no se hayan suscrito todavía, los invito a hacerlo y los invito también a seguir el contenido que ponemos diario, cortita y al pie. Temprano, todas las mañanas, las mejores noticias deportivas, así que suscríbanse, dejen el like, por supuesto, en este video y activen la campanita para que les lleguen las advertencias de cuando está lista, saliendo del horno, cortita y al pie. Pero al partido, el Barça vuelve a tener una actuación destacada. Y mucha gente me decía en redes sociales, bueno, es que es el Borussia Dortmund. Sí, no es quizá el rival más duro que le podía tocar enfrentar en cuartos de final, pero lo que el Barça pone sobre la cancha en este 4-0 frente al Dortmund jugando en casa va más allá del tema de los rivales. Es la capacidad de juego colectivo que tanto se le ha pedido, por ejemplo, al Real Madrid y que me parece a día de hoy ningún otro equipo en el fútbol de Europa realmente tiene. Es verdad, y ya analizando el partido, metiéndonos de lleno en esos minutos que se jugaron en Montjuic, el Barça es mucho mejor en la primera mitad, pero se va al descanso solamente con ventaja de un gol. Y fue esa anotación de Rafinha que corrió el riesgo empujando una pelota de Cubarsí que ya iba al fondo del arco, corrió el riesgo de terminar causando una anulación de gol por fuera de lugar, pero en la repetición del fuera de juego semiautomático se nota que está habilitado Rafinha. Y después de eso, en la segunda mitad del Barça fue un vendaval absoluto. Doblete de Lewandowski, Lamine Yamal vuelve a marcar, Lewandowski y Rafinha, los dos máximos goleadores de este torneo, superando a Guirassy, que estaba del otro lado con el uniforme del Borussia Dortmund. Pocas veces un equipo tiene a los dos mejores goleadores del torneo, de la Champions, en sus filas. Y lo tiene el Barça, pero es consecuencia más allá del nivel individual que tiene hoy Lewandowski, que tiene hoy Rafinha, de lo bien que se entienden estos futbolistas. Y de ahí nos tenemos que ir hacia atrás para ver lo que hace la mitad de la cancha del Barça. Una mitad de la cancha que hoy, entre comillas, sorprende con la aparición de Fermín como titular por Gavi. Tenía esas dos opciones con Dani Olmo lesionado, pero imagínense lo que tiene el Barça en esa zona del campo. Pensemos que empezando la temporada probablemente, más allá de la lesión de Gavi, en cuanto a jerarquías y en cuanto a territorio, terreno recorrido, cartel, como lo quieran llamar, o prestigio, quizá Dani Olmo era el 10 titular, ¿no? Y mientras ha estado sano, ha sido el 10 titular. Después vendría Gavi en ese teórico organigrama y luego vendría Fermín López. Y hoy Fermín López da, quizá de todos los 11 titulares del Barça, para mí el mejor partido. Tiene incluso dos ocasiones clarísimas de gol. Una la estrella en el palo, la otra se la saca el portero. Un partido redondo para Fermín López, formando un trío en esa mitad de la cancha con De Jong y con Pedri, que hoy difícilmente tiene comparación dentro del fútbol europeo. Por las bandas, Alejandro Balde y Koundé, la cantidad de terreno que recorrieron en este partido, lo eficientes que fueron en defensa y lo que aportaron también en ataque es notable. Y esa pareja de centrales de Íñigo Martínez y de Cubarsí, que ya no tiene que moverle más Hansi Flick con esa pareja de centrales. Y quizá la duda que pueda tener es si llega Ter Stegen a recuperarse a tiempo para la recta final, ¿qué hacer? Y yo creo que la respuesta es clara. Szczęsny se ha ganado ser titular de aquí hasta que termine la temporada. De jugar la final de Copa, de jugar la final de Champions si es que el Barça llega. Todavía tiene que superar la vuelta de cuartos y jugar una eventual semifinal. Pero para mí, el polaco tiene que seguir siendo el guardameta del Barcelona. Lo de Robert Lewandowski merece mención aparte. 40 goles en la temporada con el Barcelona. Un jugador que ya cuando lo fichó el Barça mucha gente pensaba que iba en declive, que solo lo dejaba ir el Bayern porque ya había pasado su mejor época. Hoy Lewandowski sigue siendo, si no el mejor, porque bueno, la discusión tendría que ser inmediatamente más allá de los números más recientes con Erling Haaland, por el mejor 9, por ahí se mete Víctor Gyökeres, y hay otros 9 por ahí, pero el mejor 9 del mundo hoy, de esta temporada, para mí es Robert Lewandowski. Y Lewandowski lo hace ya después de que había sido muy criticado, después de que mucha gente pensó, el Barça lo fichó, ganó una liga, fue Pichichi, y después de lo que pasó la temporada pasada, mucha gente pensó que
ya no era el mismo Lewandowski. Hoy Robert Lewandowski vuelve a demostrar que es el mejor 9 del momento y que además tiene el mejor complemento posible, porque tiene a dos extremos con mucha capacidad. Tiene un Lamine Yamal que sigue siendo inexplicable lo que hace cada vez que salta a la cancha con la pelota. En este partido tiene una, cuando el partido está todavía 0-0, que hace la que hacía Ronaldinho, que parece que va hacia afuera con el externo del pie izquierdo y luego se mete en una rendija así entre el defensa y la línea final, que uno se sorprende de la capacidad y la madurez que tiene este chico, que termina marcando el gol de poner en el congelador la eliminatoria y pide el cambio para que entre Ansu Fati, porque no estaba tocado Lamine Yamal. Pide el cambio para que entre su amigo, su compañero, que está pasando por un mal momento y que tenía 3 meses sin jugar prácticamente con el Barcelona. Hasta para eso le dio el partido al Barça, como para que Hansi Flick le diera minutos a Ansu Fati. Pero hoy, honestamente, yo no veo, y puede pasar que el Barça, no en esta serie, porque para mí está acabada, puede pasar que el Barça llegue a la semifinal contra el Inter o contra el Bayern y tenga 2 malas tardes y se inspiren los rivales y lo saquen. No lo veo posible. Sí lo veo posible, no lo veo probable. Hoy este Barça para mí está en un nivel superior al resto de los rivales. Y viendo lo que pasó en la jornada con la victoria del PSG, que dominó absolutamente al Aston Villa y que creo que el Aston Villa salió barato con ese 3-1, yo desde que salió el sorteo dije, qué lindo poder ver una final Barça-Madrid, que nunca se ha visto. Y sigue siendo la final de la mayor cantidad de ingredientes para ser espectacular, por la sola rivalidad. Pero si nos vamos al fútbol, hoy una final entre Barça y PSG sería estéticamente muy agradable. Y también tendría su ingrediente, ¿no? Un Barça enfrentando a Luis Enrique. Un Barça enfrentando a Dembélé, por ejemplo. Hay varios ingredientes que le harían muy especial, pero por supuesto nada se iguala a lo que sería una final Barça-Madrid. Esa se ve cada vez más difícil porque es pesado ese marcador que tiene que levantar el Madrid en el Bernabéu, aunque no imposible. Pero volviendo otra vez al Barça, hoy le sale todo. Hoy le sale todo y yo decía, comparándolo con otros equipos, y evidentemente la comparación inmediata era con el Madrid, por lo que dejó de hacer el Madrid un día antes contra el Arsenal, es que el Madrid sigue teniendo, a mi juicio, de mitad de cancha hacia adelante, tanto o más talento que el Barça. De verdad. Para mí, si elegimos a 4 ofensivos de cada lado, pensando en extremos, punta y un 10, si lo quieren poner así, si ponemos en un esquema del Madrid a Bellingham de 10, yo creo que tiene una pequeña ventaja en individualidades el Madrid, con Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham. Contra Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski y, elija usted, Dani Olmo o Gavi o Fermín López. Me parece que hasta en eso el Madrid tiene una pequeña ventaja, pero donde está un mundo aparte, donde tiene un abismo de separación con el Barça, es en la identidad de su juego y en la capacidad de asociación. Y esa quizás es la parte más importante. Mientras al Madrid le cuesta asociarse, este Barça lo hace con los ojos cerrados. Y voy a terminar dejándole sobre la mesa una pregunta que yo hoy no creo poder contestarla inmediatamente. Pero ya hay quien dice, y ojo, todavía los resultados no están, el Barça no ha ganado nada el Barça de Flick. Todavía de los 3 títulos que tiene en carrera. Pero en fútbol, en estilo, este es un Barça que muchos empiezan a comparar al Barça de Pep o al Barça de Luis Enrique. Lo que yo diría sobre eso, y la comparación más justa sería al terminar la temporada y hacer el saldo de qué ganó realmente un equipo que juega muy bien, yo diría que este es un equipo que mezcla un poco los dos mundos, que mezcla el dominio desde la tenencia de la pelota, que era el emblema, la etiqueta del Barça de Pep, y tiene la verticalidad del Barça de Luis Enrique que a veces no tenía el de Guardiola. Es un equipo que de a ratos roza la perfección en cómo ataca, en cómo asfixia al rival y en cómo se defiende también. Porque incluso ya con el partido bastante sentenciado, entra Ronald Araujo de la banca y saca 2 pelotas impresionantes. Este Barça hoy lo tiene todo. ¿A ustedes les parece que es el gran candidato? ¿Les parece, y eso me encantaría que me lo pongan en los comentarios, que este Barça tiene como igualar o quizá opacar a los Barças de Pep y de Luis Enrique? Ahí se las dejo votando.
contéstenmela aquí en los mensajes. Y como siempre, gracias por suscribirse al canal, gracias por activar las notificaciones y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.